Ya. Ahora lo que nos pide el ítem B, ¿cuál es? ¿Qué nos pide el ítem B? Dice, determina el voltaje sobre el rotor, es decir, esto de aquí. Sabiendo que el transformador es de 24 a 12 voltios RMS, es decir, nos está dando la relación de transformación. Con un control PWM, un voltaje drenador source, bueno, aquí como había una tabla, seguramente tenemos que tomar un valor de la tabla que les había dado. Ya, bueno, aquí se unen estas dos variables. Ya, ¿qué más? Nada más no. Determina el voltaje sobre el rotor. Vamos a determinar el voltaje sobre el rotor. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Facilito. Primero, ¿qué es lo que debo tener claro? ¿Qué voltaje me llega a dónde? Al transformador, al primario. ¿Qué voltaje entra? El de línea a línea 2 y 3, sabiendo que yo coloco aquí menos, y al otro lado, ¿qué va a ser? Más para el análisis, lo mismo que acá. Menos en el neutro, porque es de acá, y positivo acá. El voltaje línea a línea le voy a tomar como parte línea a línea aquí. Esta parte de aquí voy a sacar. Voltaje línea a línea. Tomando como centro, ojo, no es que sea DC, solo para el análisis fasorial voy a hacerle que ahí sea positivo. Listo. Dicho eso, quedaría menos voltaje fasorial B2 más el voltaje línea a línea. No le puse línea a línea, o le quieren que ponga nombre, 2, 1. Ah, 2, 3 sería, Simón, tiene 2, 3. 2, 3, ya. Voltaje 2, 3. Finalmente, más o menos, el voltaje fasorial 3. Más, ¿sí o no? Recuerden que los signos se ponen solo para el análisis, no porque el voltaje fasorial fuera DC, ¿verdad? Que les estoy diciendo. Ya. Igual a 0. Por ende, el voltaje fasorial 2, 3, ¿a qué va a ser igual? Voltaje B2 menos B3. Listo. ¿Cuál es nuestro B2? Por aquí está nuestro B2. Estos dos de aquí, ¿no es cierto? Ya. Si ustedes hicieron de otra forma, desfasaron, tienen que hacer con sus resultados. Ya, listo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente. Perdón. Desfasaron. Ah, lo que pasa que su compañero, cuando desfasó, por ejemplo, el B1 yo partí con más 60, ¿cierto? El primero que yo le puse era el menos al B2 como menos 60. Su compañero puso, o sea, desfasó con más 120. Entonces, por eso es que los resultados no coinciden. ¿Pero en qué no van a coincidir? Solo en los ángulos. El módulo va a ser lo mismo. Ya. ¡Listo! Nos quedaría B2. Sus calculadoras ahí. 15 con ángulo de menos 150 grados. Menos 15 con ángulo de 90 grados. Ahí está. Y con eso vamos a saber ¿cuánto sale eso? 15 raíz de 3. ¿Con qué ángulo? Chuta, están pilas ahora sí ya. Dígame. Ah, pero es que no necesito, cambiemos de nombres, pero sí. Sí. Este rato ya estoy en otro hilo ya. Quedamos que es de... Ahora, ¿qué va a ser igual esto? El voltaje, ¿qué? Del primario de este transformador. Voltaje del primario transformador. Ah.
Sigamos. A ver. ¿Cuánto es la relación de transformación que hubo aquí? Era 24 sobre ¿cuánto decía el ejercicio? 12. ¿Cuánto es la relación de transformación? 2. Por ende, no nos dice que es un transformador real ni nada, lo tomamos como ideal. Sabemos que el voltaje del primario sobre el voltaje secundario es igual a la relación de transformación. ¿Qué necesito conocer? Voltaje del secundario. ¿A qué va a ser igual? A voltaje del primario sobre ¿qué? Sobre A. Por ende, el voltaje el voltaje del secundario ¿a qué va a ser igual? El que necesitamos va a ser igual al voltaje del primario. ¿Cuál es el voltaje del primario? 15 raíz de 3 con ángulo de ¿cuánto? De menos 120 grados. ¿Para cuánto voy a dividir esto? Para 2. ¿Eso le afecta solo a la parte del módulo? La respuesta es sí. Le aplica a la amplitud. Pregunta, ¿este transformador es un elevador o un reductor? Reductor, porque le reduce. No es que si tuviera el voltaje de pico, en este caso 15 raíz de 3, que me da... ¿Cuánto da 15 raíz de 3? 25. Divido para 2, 12 y algo. ¿Estamos claros? Ya, sigamos. Ahora sí, ya estoy aquí. ¿Qué pasa con ese diodo? Entonces, lo que yo tengo en este momento, háganle cuenta, es una fuente que sería el voltaje del secundario y tengo un diodito. ¿A dónde está entrando ese diodo? Miren, acá. ¿A dónde? A un transistor, ¿no es cierto? Que sería este diodo así. Aquí estaría la bobina de ¿qué? Del rotor, que sería esta bobina de acá. Y aquí este a ver, voy a dibujar mejor, más bonito. Chuta, cuando me deje, pero. A ver. Voy a dibujar todo más chévere ahí. Ya. Este diodo es este de aquí. ¿Estamos? Si ven acá este diodo. Ya, ese es el diodo que voy a dibujar aquí. ¿Qué está aquí? Un MOSFET. ¿Qué canal es ese? Canal N. Es como están ya de veras en electrónica, entonces ya, ¿para qué decirles y redundar? Ya. Listo. Ya. Acá viene la secuencia de conmutación, pero lo que me interesa es que desde aquí, si ustedes se fijan acá, que llega. Si ven que llega de un lado, ¿de quién? De la fuente de hace un momento, es decir, entre esto de acá. ¿Sí ven? Y aquí, justo aquí, ¿qué es lo que está aquí? Esta bobina. ¿La bobina de quién? Del rotor. Entonces esto es esto. Este diodo es este diodo. Este diodo es este diodo. Aquí está el transistor, aquí está el transistor. Todo lo que viene de acá, ¿a quién le pertenece? ¿O a quién debe ser de todo esto? Es la parte de control que está hecho por el microcontrolador. Lo único que me interesa a mí es saber qué voltaje entra acá, porque es el voltaje que va a alimentar al circuito.
Entonces, ¿un rectificador de qué? De media onda. Pregunta. Si es un rectificador de media onda, ¿hasta aquí qué tengo? Tengo onda completa, ¿no es cierto? Pero cuando ya voy acá, ¿cómo me va a quedar la onda? Si se dan cuenta que queda la mitad. ¿Sí o no? Entonces ahora sí, ¿a qué va a ser igual el voltaje que ingresa acá? Que ingresa realmente acá, antes de conmutar a switchar. ¿Qué voltaje entra? Entra un voltaje DC. Entonces yo voy a calcular este voltaje DC. ¿A qué va a ser igual ese voltaje DC? A ver, voy a hacer lo siguiente, para que se me entienda. ¿Sí o no que tengo la sinusoide hasta aquí? Pero lo que entra realmente a conmutar, ¿qué ha sido? Un rectificador de media. Sería esto, esto y repetido así hasta el infinito. ¿Estamos claros? ¿Qué debo integrar? Esto de aquí. ¿Cuál es el periodo? 2pi, porque la onda se repite así. Arriba, abajo, arriba, abajo. 2pi. Y esto es pi. Entonces el voltaje DC, ¿a qué va a ser igual? 1 sobre periodo. ¿Cuánto es el periodo? 2pi. ¿La integral de cuánto? De 0 a 2pi para hacer toda la operación. ¿De qué? Del voltaje VDT en DT. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es nuestro voltaje? Entonces eso vamos a hacerlo este rato. Entonces primero analicemos el primer tramo. ¿De 0 a dónde? De 0 a pi. ¿Cuál es la función? Ahí les quiero ver. ¿Cuál es la función? Seno, ¿no es cierto? ¿Y cuál será el pico? Pero algo más, nos decía algo muy importante el ejercicio. Diodos no y de. Entonces, ¿qué sería la amplitud? Sería 15 raíz de 3 sobre 2 menos 0.7. Y será necesario ponerle seno de omega t, de 30t con este ángulo de desfase. ¿Qué dicen ustedes? No. Porque sabemos que la onda desfasada no va a cambiar ¿en qué? En el área bajo la curva. Entonces yo tranquilamente puedo resolver el ejercicio sin necesidad de colocar el desfase. Pero si usted coloca el desfase, ¿a qué está obligado? Ay, sí tiene que dibujar y saber cuáles son los límites de la onda porque va a estar desfasado. Como voy a arrancar desde cero y sé que la característica de la onda no va a cambiar, yo hago con seno de omega t y me olvido del resto. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Me entendieron? Lo que estoy diciendo es que esta señal de aquí, realmente, ya poniéndose a graficar, ¿cuánto está desfasado? 120 grados. Eso quiere decir más o menos 90, 180 desde aquí. Estaría algo así. Por ende, la rectifica, como es la rectificada de media onda, ¿cómo quedaría? Algo así. Pero, ¿qué es lo que pasa si usted va a hacer con esta integral la función aquí? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál es el problema? Que los límites. Pero, ¿qué tal si yo le mando a 0? ¿Cambia o no cambia el área bajo la curva si usted le mueva? No cambia. Por eso es más fácil desarrollar con 0 a pi. Y acá no le cambio nada. Le tomo la característica funcional de la onda y no me hago problema. ¿Estamos claros? Ahora, ¿por qué no le coloco que sería esto más? Obviamente aquí he abierto un paréntesis grandote, más la integral de pi ¿a dónde? A 2pi ¿de qué? De 0 en dt. Esa sería la ecuación real. Pero como sabemos que 0, ¿qué pasa con este término? Se va y también se va esto de aquí. Y me queda eso. ¿Cuánto sale eso? 1 sobre 2pi. La constante 15 raíz de 3 sobre 2 menos 0.7. La integral del seno. Menos coseno de omega t. ¿En qué límites debo evaluar? 0 a pi. Listo, esto va a ser igual a 1 sobre 2 pi, 15 raíz de 3, 2 menos 0.7. La superior menos la inferior, menos la superior, coseno de cuánto de pi. Menos la inferior, con este menos más. Coseno de 0. ¿Cuánto me da esto? Aquí me da
menos 1 con este menos 1, ¿no es cierto? Y coseno de 0, 1. Me queda 2, ¿sí o no? Y con este 2, ¿qué va a pasar? Se simplifica. Entonces nos quedaría así. Es un voltaje, ¿qué? DC. Entonces, ¿qué va a pasar? Me queda 1 sobre 2pi, 15 raíz de 3 sobre 2 menos 0.7 por 2. Este 2 se va con este 2 y me queda 1 sobre pi que multiplica... perdón. Esto va a ser igual a 1 sobre pi que multiplica a 15 raíz de 3 sobre 2 menos 0.7. Ya. De pronto haciéndole con quebrados, sí me gustaría trabajar con quebrados para que quede chévere, pero bueno, ahí está. ¡Ojo! Pero este es el voltaje de C que entra ¿a dónde? Al transistor recién. Si se dan cuenta es de la alimentación acá nada más. Para que se entienda, cuando nosotros hacíamos cualquier conmutación con un MOSFET, poníamos esto, aquí poníamos la resistencia, aquí tierra. ¿Se acuerdan que acá nosotros poníamos el diodo de protección y aquí poníamos el motor? ¿Y qué poníamos acá? ¿Es la alimentación de conmutación o es la alimentación del motor? Del motor, 12 voltios. Pero lo que realmente acá entra, ¿de qué depende? Del PWM que demos acá. Entonces, ¿qué nos falta ahora hacer? El PWM. Lo que recién acabo de encontrar es el valor de la fuente que alimenta el circuito de potencia. Es decir, lo que recién acabo de encontrar es el voltaje que ingresa aquí, que es este de aquí. Pero ahora, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? El control PWM. Y adicional a eso del control PWM, ¿qué más me pide? Con una caída de tensión, ¿en dónde? En el voltaje drenador source. Miren eso más. ¿Ya? Eso eran datos que les daban, ¿no es cierto? Por ejemplo, denme a algunos de ustedes el PWM, ¿de qué valor les dio? ¿Qué porcentaje les dio a uno de ustedes en la hoja? Un porcentaje que les haya tocado. 80, 70. ¿Cuánto les tocó a alguien? Ya vamos a asumir que a usted le tocó 80%. Y el voltaje drenador source a alguien que le haya dado un voltio, supongamos que le dio un voltio. ¿Se acuerdan que estos eran datos de una tabla? Entonces, para los que nos miran, recordarles que estos datos de aquí a los estudiantes fueron dados en una tabla. Vamos a tomar de un estudiante que el PWM que le tocó era el 80% y la caída de drenador source era un voltio. Solo vamos a tomar como datos porque fueron dados en tablas. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Encontrar el PWM a 80%. ¿Estamos claros? Ya. ¿Cómo encuentro el PWM a 80%? Primero analicemos lo siguiente. A ver, vamos aquí. ¿Cuánto es el voltaje aquí? Ahora conociendo. Es el voltaje de C que acabo de calcular, ¿sí o no? Por ende, vengo por aquí, pasa por la bobina, como la bobina no da, de cierta manera no va a pasar nada, viene acá, ¿y qué pasa ahora? Que nos dije que aquí hay una caída de ¿cuánto? De 1 voltio. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta malla? Tendrán, aquí voy a poner más el voltaje del motor, voy a ponerle aquí, que es el voltaje que alimenta acá. Si yo hago esta ecuación sería menos este voltaje de C, a ver, para que me entiendan lo que voy a hacer. Yo ya tengo el voltaje de C, que es el que acabo de calcular. Este es el que hago. ¿Y aquí qué estaba? Estaba el diodo, está el MOSFET, y está tierra, ¿sí o no? ¿Y aquí qué está? ¿Qué está aquí? La bobina de qué? Del rotor. ¿Ya? Si yo le extiendo esto es como tener esto. Y aquí está el voltaje de C.
Hago ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo sería? Yéndole así, ¿cómo sería? Menos que voltaje de C más que voltaje de quién? Del motor, ¿sí o no? Más que la caída de tensión aquí, ¿cuánto? 1. ¿Y esto es igual a qué? A 0. ¿El voltaje del motor a qué es igual? Al voltaje de C menos ¿cuánto? Menos 1 voltio. Pero esto, ¿qué tengo que hacerle? PWM. Entonces, el voltaje del motor resulta que es igual al voltaje de C menos 1 voltio. Esto va a ser igual a todo esto menos ¿cuánto? Menos 1 voltio. Menos 1. Listo. Y ahora sí, el voltaje del PWM al 80%, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué es igual? Recuerden que yo voy a tener esto. Esta secuencia de conmutación al 80%, entonces más o menos algo así. ¿Esto dónde entra? Entra al gate del transistor. Acuérdense que este es drenador y esto es source. Y aquí cae 1 voltio. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es? El 80%. Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto es el periodo? ¿Cambia o no cambia el periodo de la PWM? No. El periodo va a ser T siempre. Es decir, todo esto. T. La integral de 0 a ¿cuánto? 0.8 de T. ¿De quién? Del voltaje que se da en ese. En ese nivel, ¿cuál es el voltaje que se da? Todito esto. Control C, control V. Ahí está. En DT. Y la otra sería, ¿qué? Más 0, ¿sí o no? Pero como no lo consideramos, solo nos quedaríamos así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Chisa, no. Me queda 1 sobre T. Sale la constante de la integral, que sería todo esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Por cuánto? La superior menos la inferior. ¿Cuánto sería la superior? 0.8 de T menos 0. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa con el 0? ¿Altera o no altera? No altera, por ende me queda así. ¿Qué pasa con la T? Se va. Por ende, el voltaje PWM al 80% es igual a ¿qué? Al 0.8 de todo esto. Pero habría que demostrarlo, ¿no? Es decir, la respuesta es esto de aquí. Ahí sí tengan la gentileza de hacerle número y esa sería la respuesta. Pero harán bien. Primero harán esto. 15 raíz de 3, aquí me falta esto de aquí, ¿no? Aquí me faltaba esto de aquí. Esto de aquí. Ya. ¡Listo! ¿Cuánto salió en valor? Venga, pero harán bien ese valor. Y no he guardado, ¿verdad? Bueno, primero voy a... Denme el valor y ya. Primero harán 15 raíz de 3 dividido para 2. Después restan 0,7. Después restan 1. Y ahí sí, le multiplican por cuánto. O le dividen para pi o lo multiplican 1 sobre pi y de ahí por 0.8. O viceversa también. Por 0.8 y después para 1 sobre pi. ¿Cuánto sale? 2.33. Confirme alguien más. ¿Cuánto salió? Otro compañero que confirme el dato, por favor, para terminar ahí. Otro sale 3.33. Confirmen otro. 2. ¿Sí está bien? Ya. ¿Está bien? 2.33. Ya entonces ya son 3 ya. ¡Listo! Para los que nos escuchan, muchas gracias. Suscríbanse. Gracias. Apoyen a los niños para que pasen.